Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hoy nos vamos a adentrar en un tema que nos pone a prueba como región la estrategia de Pakistán frente a Afganistán. Para entenderlo bien, creo que tenemos que ir más allá de los titulares, ¿no? Totalmente. Es muy importante entender primero que la posición geográfica de Pakistán siempre ha sido un desafío. Imagínese tener a la India como vecino y Afganistán justo en su frontera occidental. Eso crea un panorama geopolítico bastante complicado. Bastante complicado. Y para comprender las decisiones que Pakistán está tomando hoy, es crucial recordar las intervenciones de Rusia y Estados Unidos en Afganistán. ¿Cómo impactaron estos eventos la seguridad y la política exterior de Pakistán? Imagínese dos potencias mundiales interviniendo en un país que es prácticamente su patio trasero. Estas intervenciones no solo desestabilizaron la región, sino que también obligaron a Pakistán a replantear su papel en el tablero geopolítico. Tuvieron que navegar entre alianzas, amenazas y una constante incertidumbre, forjando una postura estratégica que aún hoy se ve reflejada en sus acciones. Exacto. Y esa incertidumbre se intensifica con el resurgimiento del Talibán en Afganistán. Uno de los desafíos más apremiantes para Pakistán, me imagino, es el Tehrik Talibán Pakistán o TTP que opera desde territorio afgano. No podemos olvidar los ataques que este grupo ha perpetrado dentro de Pakistán. Es que el TTP es una verdadera amenaza para la estabilidad de Pakistán. Más de 80.000 vidas perdidas y 150.000 millones de dólares invertidos en la lucha contra el terrorismo. Esas cifras reflejan el enorme costo humano y económico que ha tenido que afrontar Pakistán. Y a pesar de los intentos de negociar la paz en 2021 y 2022, los acuerdos se han derrumbado. ¿Y qué ha impedido que se llegue a un acuerdo? Imagino que la negativa del TTP a deponer las armas es un obstáculo enorme. Claro, el TTP no solo se niega a deponer las armas, sino que tampoco reconoce la constitución pakistaní. Buscan un cambio de régimen, no una simple negociación. Y lo que complica aún más la situación es la postura del talibán que niega la presencia del TTP en su territorio, a pesar de haber facilitado las conversaciones. O sea que Pakistán se encuentra en una encrucijada. Por un lado, debe lidiar con un vecino que al menos en apariencia alberga a un grupo terrorista que atenta contra su seguridad. Por otro lado, no puede darse el lujo de romper relaciones con Afganistán. ¿Cómo está respondiendo Pakistán a este desafío tan complejo? Pakistán ha optado por una estrategia que podríamos llamar de doble vía, diálogo y acción militar. Por un lado, mantienen abiertos los canales diplomáticos, como lo vimos con la visita del representante pakistaní a Kabul. Y por otro lado, no dudan en utilizar la fuerza militar cuando lo consideran necesario, como los ataques aéreos contra escondites de TTP en diciembre de 2024. Es una estrategia que a simple vista parece contradictoria, ¿no? ¿Cómo se entiende esta combinación de diplomacia y ataques militares? Es una especie de juego de presiones. Con los ataques aéreos buscan demostrar que no están dispuestos a tolerar la presencia del TTP en Afganistán, presionando al talibán para que tome medidas. Al mismo tiempo, mantienen el diálogo abierto para no cerrar la puerta a una solución negociada. Es un equilibrio delicado sin duda. Un equilibrio delicado y arriesgado, diría yo. ¿Hasta qué punto Pakistán está jugando con fuego al utilizar esta estrategia de doble vía? Es una pregunta difícil de responder. Por un lado, la presión militar podría tener un efecto contraproducente y llevar a una escalada del conflicto. El talibán podría responder con más fuerza y eso desestabilizaría aún más la región. Por otro lado, si Pakistán se muestra débil o indeciso, el TTP podría interpretar eso como una señal de que pueden actuar con impunidad. Es un escenario de alto riesgo donde cada decisión tiene consecuencias impredecibles. Y para añadir aún más complejidad a este panorama, Pakistán no solo tiene que lidiar con el talibán y el TTP, también está buscando apoyo regional y tejiendo alianzas estratégicas. Su acercamiento a Tayikistán a finales de 2024, un país que también desconfía del talibán y alberga la resistencia nacional afgana, es un claro ejemplo de esto. Exactamente. Pakistán está tratando de formar un frente común con otros países de la región que comparten sus preocupaciones sobre el terrorismo proveniente de Afganistán. Es una estrategia inteligente ya que le permite a Pakistán ejercer presión sobre el talibán desde múltiples flancos sin depender únicamente de la fuerza militar. Pero claro, cada movimiento en este tablero geopolítico tiene una reacción. El acercamiento del talibán a la India, un cambio significativo en la dinámica regional, es una respuesta directa a la estrategia de Pakistán. Sin duda, el talibán está buscando fortalecer sus lazos con la India, un viejo rival de Pakistán, como una forma de contrarrestar la creciente influencia de Islamabad en la región. Es un juego de ajedrez geopolítico donde cada jugador busca obtener una ventaja estratégica. Y en medio de estas tensiones, Pakistán ha vuelto a nombrar a Muhammad Sadiq como representante especial para Afganistán. ¿Qué nos dice este nombramiento sobre la estrategia a largo plazo de Pakistán? Sadiq es un diplomático experimentado con un profundo conocimiento de la región y buenas relaciones con el talibán.
Su nombramiento sugiere que a pesar de las tensiones y los ataques aéreos, Pakistán sigue apostando por la diplomacia como la principal vía para resolver el conflicto con el TTP. Claro, la diplomacia es fundamental, pero es suficiente para neutralizar la amenaza del TTP. Se ha hablado incluso de la posibilidad de reubicar a los combatientes del TTP dentro de Afganistán, a la provincia de Ghazni, con ayuda financiera de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué tan viable es esta propuesta? Es una propuesta arriesgada y controvertida. La reubicación no garantiza que el TTP abandone la violencia y podría generar tensiones con otros grupos dentro de Afganistán. Además, existe el riesgo de que el TTP simplemente utilice esta reubicación como una oportunidad para reagruparse y planear nuevos ataques. Entonces, la reubicación parece ser una solución a corto plazo que no aborda las causas profundas del conflicto. Exacto. Para lograr una paz duradera es necesario ir más allá de las soluciones superficiales y abordar las raíces del problema. Esto implica un esfuerzo conjunto de la comunidad internacional para promover el desarrollo económico y social en Afganistán, fortalecer las instituciones del Estado y crear las condiciones para una reconciliación nacional genuina. Y ahí es donde entran en juego los intereses económicos de Pakistán. Su visión de una región interconectada con proyectos como el ferrocarril transafgano que conecte Asia Central con los puertos pakistaníes depende en gran medida de la estabilidad en Afganistán. Sin duda, Pakistán tiene mucho que ganar si logra estabilizar la región. El ferrocarril transafgano, por ejemplo, no solo impulsaría el comercio regional, sino que también le daría a Pakistán un papel central en la economía de Asia Central. Pero la pregunta clave es, ¿pueden los incentivos económicos superar las profundas preocupaciones de seguridad en una región tan volátil? ¿Puede Pakistán realmente conciliar sus intereses económicos con la necesidad de protegerse del terrorismo? Esa es la gran incógnita. Pakistán se encuentra en una situación extremadamente compleja donde debe equilibrar múltiples intereses y amenazas. La clave del éxito, en mi opinión, radica en su capacidad para combinar la diplomacia, la presión militar y el desarrollo económico de una manera estratégica e inteligente. Un verdadero acto de equilibrio. Pakistán está caminando por la cuerda floja en un escenario geopolítico donde cualquier paso en falso puede tener consecuencias devastadoras. Precisamente. Y para comprender a cabalidad las decisiones que Pakistán está tomando, debemos analizar el contexto histórico, las dinámicas regionales y las complejas relaciones de poder que están en juego. No es una tarea fácil, pero es esencial si queremos entender la situación actual y vislumbrar posibles escenarios a futuro. Y en este contexto, con tantas piezas en movimiento, con tantos actores, con intereses a veces contrapuestos, ¿qué papel juega la comunidad internacional? ¿Cómo pueden contribuir a una solución que trae para todo lugar a Afganistán y a la región? La comunidad internacional tiene una responsabilidad ineludible en la búsqueda de una solución pacífica y sostenible para Afganistán. No se trata solo de proporcionar ayuda humanitaria, que es fundamental, por supuesto, sino de comprometerse a largo plazo con el desarrollo del país. Apoyar el fortalecimiento de las instituciones, promover la educación e impulsar la economía son acciones que pueden crear un entorno más propicio para la paz. Es decir, no podemos limitarnos a apagar incendios, tenemos que trabajar en la prevención. Y eso implica entender que la paz en Afganistán no solo beneficia a los afganos, sino a toda la región e incluso al mundo. Un Afganistán estable y en paz es un Afganistán que no se convierte en refugio de grupos extremistas que no exporten estabilidad. Totalmente. Y aquí quiero resaltar la importancia del análisis del debate informado y del intercambio de perspectivas. Espacios como este podcast, donde podemos profundizar en temas complejos, son fundamentales para comprender la situación, identificar los desafíos y buscar soluciones. La información y el conocimiento son herramientas poderosas para construir un futuro mejor. Exacto. No se trata solo de tener una opinión, sino de fundamentarla, de comprender las diferentes aristas de un conflicto, de ir más allá de las narrativas simplistas. Y por eso los invitamos a ustedes, nuestros oyentes, a seguir investigando, a consultar diversas fuentes, a cuestionar y a formarse su propio criterio. Los invitamos a seguir explorando esta y otros temas de interés en geodese.com, donde encontrarán análisis, artículos y una revista gratuita que profundiza en los asuntos más relevantes de la geopolítica global. La información es poder y en un mundo cada vez más complejo es fundamental tener una visión clara, crítica e informada. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya servido para comprender mejor la compleja estrategia de Pakistán frente a Afganistán y para reflexionar sobre el papel que todos jugamos en la construcción de un mundo más pacífico y estable. Hasta la próxima y que la búsqueda del conocimiento nos guíe siempre en el camino.